¿sí? Andrés Manuel es un mentiroso compulsivo como político. Él vive de estar, nos dice, ya no hay tortura y tenemos más de 500 demandas directamente en la Fiscalía General de la República por tortura desde de 2018 para acá, pues, ¿no? 522 demandas son las que se tienen por tortura, entonces que no diga que no hay tortura, ¿no? Que no diga que no hay persecución, que no diga que no hay masacres, o sea, todo esto sigue existiendo en el país. Nos dice que los fiscales no son corruptos y tenemos un video donde estamos viendo un fiscal directamente torturando a empleados en una empresa en Veracruz, ¿sí? Te estoy hablando de hace 15 días, 3 semanas, pues, ¿no? Entonces, esto sigue existiendo, sigue vivo, pues, en el país, la corrupción, la impunidad, ¿no? Nos habla de que no existe más impunidad y el 99% de los delitos, pues, quedan impunes. Entonces, la realidad es otra, pero si no insiste en mentir, va a ser difícil que pueda mantener esta lógica de que está en la cuarta transformación, pues, ¿no? De que está transformando al país, de que hay un parteaguas antes y después de Andrés Manuel. Hay muchas cosas que está haciendo bien, que yo le reconozco. El discurso contra la OEA a mí me parece formidable, ¿no? O sea, lo apoyo 100% para que cambiemos este instrumento de la CIA, ¿no? Que está haciendo mella en los pueblos de Latinoamérica. Creo que es un golpe político genial, que obviamente hace que pues, gente como yo de repente diga, qué bueno que voté por él, ¿no? Ya se siente menos el peso del voto, pues, ¿no? O sea, ya hay una sobadita de lomo por algunas decisiones políticas que creo que son correctas, ¿sí? Él está pues en su juego político, pues, ¿no? Él se siente en esta intención. Él mismo, como te decía, es el que hace público los ataques a su persona, porque el asumirse como víctima es parte de su política, ¿sí? Si matan a un activista, él ve la forma de él ser la víctima, pues, ¿no? Él le da la vuelta de cualquier forma y él tiene que ser el que sufra por la muerte de ese activista, ¿no? O sea, para él es una provocación el que la gente asesinen gente o que no haya medicamentos o sea, todo esto es en función ¿Y de dónde sale de toda su esa persona. gente, Iván? ¿De dónde sale toda esa gente que opina completamente al revés, que de verdad le cae muy bien López Obrador y cualquier intelectual o quien sea que haga una crítica, como por ejemplo tú, le saltan como en miles, ¿no? Y lo empiezan ¿De dónde sale toda esa gente? Mira, yo creo que ¿qué es lo que siento? Lo que te decía, la manipulación de las redes sociales ha hecho que surjan estos grupos, ¿no? Eh, en un origen había grupos pagados por Andrés Manuel para el manejo de las redes sociales. Yo escribí un artículo, obviamente muy criticado, que se llamaba Los porros Está cabrón. virtuales de AMLO, ¿sí? Es un artículo fuerte, se llama Los porros virtuales de AMLO, en donde desnudo, pues estas redes y cómo se comportan, ¿no? Porque tienen esta actitud porril, pues, ¿no? Son golpeadores, ¿sí? Pero poco a poco se ha ido consolidando esta lógica y ya son naturales, ya hay millones de gentes que se abocan a la defensa de su beca, pues, ¿no? De su apoyo y de lo que sienten que deben defender como personas y que es parte de la misma cultura priista. O sea, recordemos, lo que pasa es que no podemos estar ajenos a la historia, pues, ¿no? O sea, los expriistas, el pueblo expriista es ahora el pueblo morenista, son exactamente las mismas personas.
El programa ¿sí? Solidaridad, López Portillo, Juntos y todo esto, ¿no? Todo esto, los mismos seres humanos que pusieron en el poder a Fox, a Calderón, a Peña, ¿no? Los mismos que pusieron a Salinas son los mismos seres humanos que pusieron a Andrés Manuel. No hay unos mexicanos nuevos que cambiaran unos por otros. Son los mismos seres humanos, ¿sí? Dios mío. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo. Andrés Manuel públicamente ha dicho que los gobiernos de antes de Salinas eran buenos gobiernos, ¿sí? Él lo afirma. Es decir, el PRI de antes de Salinas para Andrés Manuel estaba bien, es el PRI que él dejó, ¿no? ¿Sí? Y por eso es que sus políticas públicas pareciera, si nosotros pusiéramos a Andrés Manuel después de Luis Echeverría, sería un muy buen presidente porque seguiría las mismas políticas, ¿sí? O sea, seguiría con la misma lógica presidencial. Sus políticas públicas son muy antiguas, tienen estas características históricas del PRI de antes. Entonces, pero el hecho es que si él afirma que estos buenos gobiernos, entonces desconoce toda la lucha social, toda la guerra sucia, el 68, él me está diciendo públicamente que quien hizo la matanza del 71, que quien hizo la matanza del 68, quien exilió a mis padres, quien los llevó a la tortura, quien me torturó a mí, ¿sí? Fue un buen gobierno, pues yo no puedo creer eso, pues, ¿no? Entonces, esta es la realidad que estamos viviendo en el país, ¿sí? Entonces, él quiere reivindicar a este priismo antiguo con el cual está aliado políticamente, ¿sí? Esa es la realidad que estamos viviendo. Ya Aparte, nos saquearon, no nos volverán a saquear, ¿te acuerdas? Yo estaba muy niño. el perro, ¿no? De López Portillo que lloró, ¿sí? Entonces, y nos volvieron a saquear. No hay problema, eso, no hay ningún problema y nos siguen saqueando. Entonces, la cuestión es, económicamente, por el tema, ¿no? Del programa, para no desfasar a otras áreas, porque me puedo ir por muchos senderos a partir de esto, pero específicamente en esto, lo que tienes que ver es que Andrés Manuel explota esta parte del ataque sionista, ¿no? Él se lo apropia, lo exalta y dice, miren, ¿no? Me están atacando, aquí soy el centro del mundo hasta para ellos, ¿sí? Porque él es el que exalta esto y pues la figura de Cantinflas pues no le cae tan mal, pues no, si Cantinflas hubiera sido candidato a la presidencia hubiera ganado sin ningún problema. Entonces no es un personaje deleznable por parte de la población. Entonces la comparación pues no es ofensiva, aunque intenta hacerlo, ¿sí? La relación que existe entre la familia Hoffman, ¿no? y Seyman, digamos que por lo de Jocelyn, la youtuber, por lo que nos convocaste a la influencer, pues, ¿no? Ellos, los Hoffman, tienen un largo historial de escándalos sexuales. Digamos que no es lo primero que viven. Tiene una hermana que también fue acusada por abuso sexual y tiene un hermano, no me acuerdo cómo le dicen el Kike, no recuerdo el apodo, que fue personaje famoso que cuando ganó, híjole, es que en deportes las fechas se me van, pero le ganó México en un partido oficial a Alemania, en un mundial, ¿no? Y sale un mexicano tirado en el suelo haciéndole el amor a la bandera de Alemania, diciendo que ya nos los habíamos chingado.
Él es Hoffman, es el hermano de la youtuber, es la misma familia, pues no, digamos que tienen esa fijación sexual en sus escándalos familiares. Entonces, han estado ellos metidos en esto, pero obviamente, pues por la cercanía a partir de esta forma cultural de apreciar el mundo que tienen los judíos, Claudia le da un trato preferencial y, pues, peligrosa y absurdamente, dice incluso que el encierro no es la única forma de poder pagar una culpa, ¿no? Dios. Dando a la sugerencia de que pudiera irse a su casa, ¿no? Oye, Tipo el Vesper. me preocupa mucho y lo pregunté porque, bueno, si eso es una youtuber, que digo, no porque sea menos o más, sino porque políticamente no tiene un peso, imagínate si es Bibi Netanyahu o es alguien que muy fuerte, pues digo, no sé qué va a pasar, ¿no? Mira, aquí tú tienes, mira, en mayo de 2019, el embajador de Israel hizo un evento con Claudia. Por ahí voy a buscar el dato. Pero hicieron mucha presencia, hicieron mucho escándalo a nivel internacional de este acercamiento. La primera vez que un jefe de Estado israelí visita México fue cuando vino Netanyahu con Peña, ¿no? Hicieron que también tuvieron un acercamiento con Claudia. El actual presidente de Israel es más hacia la derecha, más radical. Él se dice a sí mismo de ultraderecha, él se reivindica como tal, ¿no? Y ha dicho públicamente que no les va a dar ni un ápice más de reconocimiento a los árabes, como le llama a los palestinos. Mira, yo ahí la verdad es que hay mucho coraje. El tratamiento que le está dando Israel a los palestinos es fascista. Están haciendo exactamente lo mismo que hicieron los nazis con los judíos, exactamente lo mismo están haciendo los israelitas con los palestinos. Claro. Entonces, decía Jorge, hacía mención de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén fue fundada por los palestinos. Es una ciudad palestina de origen, ¿sí? Y ni siquiera eso pueden respetar a una cultura que existía en esa zona. Y no es porque tengo un interés específico con los palestinos, no tengo ninguna relación, no. Para mí, una imagen fuerte fue ver a Arafat entrar armado a las Naciones Unidas. No sé si se acuerdan de esa toma histórica que era genial, ¿no? De repente ver una resistencia, ¿no? Tuvo el mismo significado cultural revolucionario que la visita del Che. Pero en tanto eso, yo creo que todas las culturas y todos los seres humanos merecen respeto. Y la actitud de los israelitas para con los palestinos es criminal, ¿sí? Por supuesto. Y estamos viendo repudio en este momento que están las Olimpiadas. No sé si supieron del judoka argelino. Qué fuerte estuvo eso. Le tocaba pelear contra un israelita y le dio la espalda y se negó a pelear con él. Dijo, yo no me voy a ensuciar las manos. La causa palestina es más grande que mi medalla, y se retiró, ¿sí? Entonces, hay una serie de repudio mundial a lo que está sucediendo en Israel, ¿sí? Entonces, que muy pocos pueblos en México se les siga apapachando, pero todo este proceso, te decía del Pegasus, porque aparecen, como dueños de Pegasus, aparecen los dueños visibles de Pegasus es un grupo, una empresa que se llama Francisco Partners, ¿sí? Ese grupo se forma con los amigos de los migrantes de San Francisco a Israel, ¿sí? Y es presidido por el presidente
por el papá del presidente actual de Israel. ¿Sí? Entonces, digamos que tienen las manos metidas pues hasta el cogote. ¿Quiénes nos espiaban? Pues son estas gente las que nos espiaban, ¿no? Claro. Salem Julio es la cara visible de Pegasus. Hace declaraciones muy fuertes, ¿no? Estaba yo escuchando realmente, conseguí un audio de una entrevista que le hicieron para un periódico español, en donde él dice que hay espionaje todavía en México, que siguen contratos vigentes de Pegasus en México, que pues para ellos es un negocio de mierda, como tal, lo dice, ¿no? Que tiene muchas implicaciones éticas y que pero que las ganancias para ellos son exorbitantes, que si entran a países como México es porque tienen la facultad legal para poder hacerlo. En Israel ya se reguló legalmente la exportación de los malware, de los software que están utilizando para espiar, y están considerados gastos de guerra, ¿sí? Es bien interesante, porque quiere decir que estos miles de millones que gastó el gobierno de México para pagar este software fueron gastos de guerra, y quiere decir que la guerra es contra los ciudadanos a los cuales estaban espiando, ¿sí? Digamos que esta tipificación en Israel nos impacta directamente, porque de los 50,000 teléfonos espiados por este malware, 15,000 eran mexicanos. Quiere decir que México, el gobierno mexicano, es el gobierno que más espiaba en el mundo a sus ciudadanos, a nivel mundial, ¿sí? Y eran espiados por los israelitas, ¿sí? Es decir, quien tenía estos datos de primera mano eran los israelitas, ¿sí? Son ellos. Y ¿quién? El actual presidente de Israel, o sea, no cualquier israelita, pues, ¿no? Sino esta empresa de la cual es copropietario, ¿sí? Entonces dime si no tienen la lectura exacta de cómo está la política en México. Perfecto. ¿Cuáles son las condiciones, no? O sea, si nos tienen a todos espiados y nos ven, no sabes la cantidad de veces que tengo que cambiar de computadora. A mí una computadora tiene un servicio de 3 meses aproximadamente, porque me las envirulan. Por más antivirus que les meta, me las atacan permanentemente. Pues ya se murió McAfee. Oye, la cuestión es que, por ejemplo, a ver, un paréntesis. Se decía que Apple, que los iPhone eran invulnerables, y resulta que no, que también están siendo espiados, que estos teléfonos fueron vulnerables, y también se decía que tenías que hacer clic en un mensaje para poder adquirir el controlador, pero ahora resulta que no. Los últimos datos que está diciendo Citizen Lab es que no se requiere de que tú hagas clic en un mensaje para que ellos se apropien y se adueñen de tu teléfono, y lo usen no solamente para escuchar tus llamadas, sino para escucharte con un micrófono abierto permanentemente, ¿no? Ya tienes que apagarlo, alejarlo, incluso después cuando voy al baño lo dejo afuera. Pues déjalo adentro, más bien cuando tengas intimidad déjalo afuera, ¿sí? Es mejor echarles un pedo que... Pero sí, es bastante complicado esta relación y esta fuerza que tienen los judíos, no solo en la parte económica, ¿no? Y como te decía, pues la parte fundamental de su economía en este momento es la guerra. Para ellos es Voy con Jorge. Regreso contigo, Iván, un minutito de conclusión de lo que nos haya faltado decir o preguntar, o una recomendación para el pueblo de México, o sobre todo para los nuevos jóvenes
que están saliendo a este México y para los latinoamericanos, una recomendación en caso de que no tengas algo. Un minutito, pero voy con Jorge, igual tu conclusión. Jorge, ¿hasta dónde estamos metidos? Me preocupa mucho que incluso el cártel Jalisco Nueva Generación pues haya tenido contacto con estos israelíes que supuestamente le lavaban dinero por información pues oficial, ¿no? ¿Qué onda? Sí. Si me permiten, voy a contestar con preguntas. En periodismo sabemos que nada es casualidad. Uno de los más pragmáticos del antiguo PRI, Jesús Reyes Heroles, decía que la forma es fondo. Fidel Velázquez decía de la CTM, Confederación de Trabajadores de México, que el que se mueve no sale en la foto. Y en periodismo tenemos aparte otras dos máximas. Una, la noticia es el significado del hecho. Y dos, nada ocurre por casualidad. En política nada ocurre por casualidad. ¿A quién le conviene tener a jóvenes cada vez en un número mayor, adictos a las drogas, donde incluso el Estado puede proveerles de marihuana? ¿A quién conviene que el 96%, datos del INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que el 96% de las unidades económicas mexicanas que están compuestas por micro, pequeñas y medianas empresas sigan sin apoyos del gobierno? ¿A quién le conviene que el 96% de las empresas mexicanas sean excluidas de las cadenas de valor? Es decir, las cadenas de valor son, voy a dar un ejemplo, el que fabrica los botones y se los vende al que fabrica las camisas. El que fabrica una manija y el que hace los coches se lo pone. ¿A quién le conviene que el 96% de las empresas mexicanas no tenga apoyos para poder entrar a las cadenas de valor? ¿A quién le conviene dar 4 o 5 millones de apoyos que no resuelven el problema de la pobreza, pero que hacen dependientes a las personas que los reciben de la factura política, como lo mencionaba hace algún rato Iván? ¿A quién le conviene que un tiempo gobiernen los neoliberales y otro tiempo gobiernen los que se dicen socialistas? ¿Quiénes ponen a unos y a otros? ¿Quiénes ponen a unos y a otros? Y no es necesario que tengan pertenencia a determinado origen étnico, no quiero hablar de raza, que no es necesario que tengan gobernantes que pertenezcan a determinada cultura para que quienes gobiernan desde las cúpulas puedan hacer lo que se les viene en gana. Digo, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando el error de diciembre de Salinas de Gortari que le estalló a Cedillo? Bueno, ¿y qué fue lo que hizo Cedillo? Pedir dinero a Washington. ¿Y qué le dijo Clinton? Sí, siempre y cuando haya alternancia política. ¿Y quién le dio antes que el entonces Instituto Federal Electoral? ¿Quién le dio el reconocimiento como ganador de las elecciones a Vicente Fox? Ernesto Zedillo. ¿Y quién metió a México en el Comando Norte de los Estados Unidos? Vicente Fox. ¿Y quién firmó la iniciativa Mérida para que la seguridad interna fuera manejada desde Washington con una base en Iztapalapa, unos edificios impresionantes? Felipe Calderón. ¿Y quién terminó de darle el tiro de gracia a Petróleos Mexicanos? Pues Enrique Peña Nieto. Y no necesariamente podemos decir que pertenezcan a la cultura de la cual proviene Claudia Sheinbaum.
Un periodista canadiense me preguntaba hace unos días, antes de las elecciones, ¿cómo interpretas lo que puede pasar? Y digo, bueno, lo que puede pasar es que los que empujaron al país al precipicio son los mismos que ahora dicen que van a crear un frente para defender al país del que terminó de sumirlo. Y ya para no irme más lejos, solamente voy a dar un dato. El día 31 de diciembre de 2016, el entonces dirigente partidista Andrés Manuel López Obrador recibió en su finca, recibió a un señor de nombre Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn, a la sazón, entonces, presidente del Partido Laborista del Reino Unido, bueno, en este caso de Inglaterra, de la Gran Bretaña. ¿Y qué subió esa tarde-noche del 31 de diciembre a Facebook Andrés Manuel López Obrador? Aparte de 2 o 3 fotos, creo que fue, que coincidían en la necesidad de establecer un gobierno mundial basado en la libertad y la fraternidad. No recuerdo si dijo libertad, igualdad y fraternidad. Ya estaría muy completo. Pero exacto, Iván. El discurso es el mismo que luego ha replicado con ademanes así en Palacio Nacional las noches del 15 de septiembre. Entonces, yo no le veo mucha relevancia a si es porque finalmente los otros que han puesto son como sus gerentes y hacen exactamente lo mismo. Y para terminar, hablaba Iván de culturas. No hablemos de razas, hablemos de culturas. Pues todo ser humano es igualmente valioso. A los seres humanos, dice la ética, no se les juzga. A los seres humanos no se les juzga, pero sí son motivo de juicio ético sus acciones en función de su intencionalidad. Primer punto. Y 2, y concluyo. Hay diferentes culturas. No es válido querer uniformar a todas las culturas, desculturizar a las culturas para que sea una cultura, la que no se haya, entre comillas, contaminado. No es válido. No hay culturas elegidas. Hay culturas que son mejores en lo cultural, lo que implica todo lo cultural, que otras. Entonces, esa idea de un predominio es una idea antihumana, es una idea contraria al humanismo más sencillo. No se vale que desde una perspectiva de un núcleo se quiera que ese núcleo domine a los demás. ¿Y qué se necesita? Pues que México busque líderes que amen a México, que no tengan componendas con ningún interés extraño, que sean ajenas al sistema político mexicano, porque el sistema político mexicano ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y que sean capaces y que sean honestos y que sean intachablemente éticos. Yo agradezco mucho, Roberto, la oportunidad, a ti, el equipo. Iván, nunca había trabajado un programa con él. Iván, te agradezco sobremanera, y a Roberto que me lo hayan permitido. No, pues el público está agradecido. Shane Baum, por cierto, estudió en el laboratorio de Berkeley y estudió física en la UNAM, entonces te entenderá esa fórmula de que no se crea ni se destruye, sino se transforma. Iván, adelante, ¿qué nos dices? ¿Conclusión, consejo? Sí. Mira, lo primero, pues es invitar
a la gente pues a construir sus autonomías. Nosotros tenemos muchos años trabajando con las culturas, fortaleciendo a las culturas, dándoles herramientas para que defiendan su cultura y vayan construyendo sus autonomías. Utilizamos los saberes ancestrales y las herramientas tecnológicas alternativas que nos permiten apropiarnos de las energías limpias, es decir, sin el manejo capitalista de estas, ¿no? Yo tengo la fortuna de vivir en una autonomía, no uso dinero para mi subsistencia, o sea, no tengo la necesidad de usar el dinero. Produzco mis alimentos, produzco mi energía eléctrica, cosecho mi agua y cada una de las cosas que usamos son producidas en nuestras autonomías. Qué padrísimo. Nosotros, pues a lo mejor no somos muchos, pero pues ya contamos el 10% de la población que pues en México estamos hablando de cerca de 12 millones de personas que estamos involucradas en algún proceso de autonomía, ¿no? Entonces, invitarlos a que se sumen a estos procesos. Para nosotros, la defensa principal es la defensa de las diversas culturas que existen en el mundo y sobre todo las que tenemos a nuestro alrededor. La defensa contra este modelo económico, contra esta agenda política, es crear tu propia agenda política, es crear tu propio aparato productivo, es producir el 100% de lo que consumes, los excedentes, intercambiarlos, creamos nuestras propias monedas comunitarias, tenemos muchísimas monedas comunitarias que están siendo usadas en México y en el mundo, ¿no? Yo he comprado en Europa zapatos con tumin de la región Totonaca, por ejemplo, ¿no? La misma moneda que se creó en el Totonacapan, no la reciben los compañeros en Barcelona, ¿sí? Entonces, estas monedas comunitarias que no tienen un servicio para el Estado, sino nada más para facilitar los intercambios, nos permiten ir creando las autonomías y vivir por encima del Estado. Entonces, creamos esta alternativa porque vimos que el otro estaba muy cabrón, ¿no? O sea, hacerle frente real a la transformación del planeta a partir de cómo se ha diseñado, pues se vuelve ya obsoleto. Ya, yo te decía en el programa pasado, nosotros asumimos que perdimos, ¿sí? Ese fue el punto de partida. Nosotros asumimos que perdimos en la posibilidad de la transformación del planeta hacia un mundo humano, autogestivo, digno, ¿no? Pero empezamos a vivir como si hubiéramos ganado, ¿no? Esa fue nuestra lógica y nuestro principio de trabajo. Pero participamos activamente. En mi caso, pues participo mucho a través de textos, a través de talleres, a través de conferencias, ¿no? En las políticas nacionales e internacionales, porque creemos que pues, hay mucha gente más que se puede salvar, ¿no? Hay mucha gente que no sabe de estas alternativas y que se puede acercar o construir su propia autonomía, ¿no? De lo que sucede en México, pues difícilmente vamos a poder hacer algo. No llega a la boleta una alternativa que nosotros querramos que llegue. La estructura partidaria está diseñada para que quien llegue a la boleta para poder ser elegible sea de una parte u otra de estas mismas organizaciones del poder. Como decía Jorge, pues al final de cuentas nos dejan la opción de votar por uno u otro de las mismas estructuras del poder económico en el mundo, ¿no? Entonces, pues no hay, es muy difícil poder tener candidatos que pudieran corresponder a una forma diferente económica y que en todo caso de los males creo que Claudia pudiera hacer un muy buen papel en la presidencia, ¿no?
independientemente. Qué bonito eso que estás diciendo de que el candidato de todos los seres humanos que quieren cambio podría ser las plantitas, ¿no? Los árboles, la naturaleza, y apostar por Sí, tener una amistad con la tierra que la hemos aplastado. yo creo que es eso. Yo escribí un texto que se llama Yo voto por la tierra, ¿no? Ese es mi voto. Es ahí donde No yo por le los partidos apuesto. ecologistas, no, ojo, sino No, por la voto planta. por la tierra, por las plantas, por los animales. Aquí tengo uno que me acompaña. Muy bien. Entonces, para mí es fundamental el defender la vida, por la vida misma, ¿no? Y eso tiene que ver con la calidad de arraigo, la tierra, las culturas. Esto es lo que nos va haciendo fuerza. Entonces, un pueblo que no tiene esta calidad de arraigo, como es el que nos llama hoy la atención, no tiene esa tierra, ¿sí? No tiene esa fuerza cultural. Para ellos, pues todo es utilitario. Se quiere apoderar culturalmente del planeta, y pues para nosotros la defensa más fuerte es la preservación. Mira, piensa que todavía al principio de la Revolución Mexicana existían más de 300 pueblos en México, ¿sí? 300 comunidades indígenas, 300 naciones. En la actualidad hay 68, ¿sí? Entonces hemos ido devastando las características culturales. Y te digo al principio de la Revolución Mexicana porque hablamos de que quien nos acabó fue la independencia y que la conquista. No, te hablo de la historia reciente de México. Cada uno de los gobiernos ha mermado a las diferentes culturas originarias del país. Entonces la defensa de lo que queda de las características culturales y del territorio se vuelve fundamental para hacer frente a este tsunami capitalista que nos llega en dos versiones, ¿no? El capitalismo humano y el capitalismo criminal, pero a final de cuentas capitalismo que va en contra de los intereses de la naturaleza. Pues Gracias les agradezco por la invitación. mucho. No, es un placer, esto Gracias, es maravilloso. Jorge. Placer. Un placer, Iván, gracias. Gracias a los dos, muchísimas gracias, un abrazo muy grande siempre. Muchas gracias a usted y permítame cerrar con esto a propósito de lo que nos han dicho hoy. Lo más triste es que el ser humano cierre sus oídos y no solo no escuche la historia, niegue los hechos, desestime, humille al otro, sino lo peor es que ni siquiera escuche la posibilidad de su ser mismo. Y esto es gravísimo, porque entonces se convierte en un representante de alguien que ni siquiera es él, o peor aún, ni siquiera sabe que él mismo fue empujado o está siendo manipulado, así sea un ministro, un periodista, un científico, quien sea. Y entonces al final abandona lo más importante, la apreciación cultural y el agradecimiento a lo que la vida le ha dado. Se convierte entonces así en un comerciante de ideas que vende o que fue vendido o comprado por comodidad, dinero, vales de despensa, pereza o simplemente por no tener autocrítica. Buenas noches. Quiero pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!